Buenas noches, amados hermanos, que Dios les bendiga en esta preciosa, hermosa noche, calurosa por cierto. Vamos a tratar de redimir el tiempo aprovechándolo, vamos a casi terminar el capítulo 3 del libro de Hechos de los Apóstoles. Bueno, le doy tiempo para que busque un lapicero, un cuaderno y que usted, claro, que busque su Biblia como pilar en este estudio. Vea, el capítulo 13 es muy importante para nosotros por muchas razones. Alguna de ellas es porque es el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Es la primera vez que se menciona que Pablo fue enviado en el capítulo 13, en los primeros versículos. La manera en cómo fueron ellos comisionados para esta acción del Espíritu, porque fue el Espíritu Santo el que los escogió y el que los envió a Pablo y a Bernabé. Vemos también cómo Antioquía se estaba volviendo como un motor, como el principio, como la punta de lanza para la expansión del Evangelio en el mundo gentil. Y es muy importante por muchos aspectos. También es muy importante ver que en esta región en la que estamos hablando ya desde algunos domingos, es una región que se le conoce la región de Galacia, que posteriormente el apóstol Pablo escribió una carta a la iglesia de esos lugares, lo que nosotros conocemos como la carta de Pablo a los Gálatas. Y en esta ocasión yo quisiera usar 5 versículos, los cuales vamos a tratar de meditar en virtud de lo que hemos estado platicando. Para los que no han estado con nosotros, pues estamos estudiando la primera vez que el apóstol Pablo salió en su viaje misionero de expandir el reino de su labor apostólica. Y vemos nosotros que en esta iglesia, o mejor dicho, en esta sinagoga, se le dio la oportunidad al apóstol Pablo de poder hablar un poco acerca de lo que él conocía de la Torá, de la ley y de los profetas. Obviamente el apóstol Pablo pues tomó el sartén por el mango y empezó a disertar acerca de lo que Jesucristo hizo en su vida, lo que Jesucristo hizo en la vida de Israel sin darse cuenta Israel, y lo que después de que murió, resucitó, y lo que estaba haciendo en estos días a través de sus ministros. Prácticamente eso fue lo que el apóstol Pablo compartió en la sinagoga de los judíos. Y hoy nos toca hablar, examinar la reacción que ellos tuvieron. Mire, esta parte de este capítulo es también muy importante verlo, porque a veces nosotros nos encontramos con situaciones y con enseñanzas, y la actitud que tengamos va a determinar lo que puede suceder. ¿Por qué le digo esto? Porque en esta predicación, o en este discurso que el apóstol Pablo hace en ese lugar, trajo consecuencias gloriosas para nosotros como gentiles. ¿Por qué le digo esto? Porque en el versículo 46, me voy a adelantar, es donde Pablo afirma y dice, bueno, nos vamos a los gentiles. Es decir, que en estos versículos es donde la Biblia menciona cuando el apóstol Pablo le habla a los judíos, a los hebreos, y les dice que como ellos no consideraban ser dignos de la salvación, entonces él empezará a trabajar por entero con la gentilidad. Esto no significa que los hebreos fueron abandonados. Claro, hay muchos judíos, muchos hebreos que se salvaron, que creyeron en Cristo, pero empezó como a verse un poco más claro el llamamiento que Dios hizo al apóstol Pablo cuando lo manifiesta durante 3 ocasiones en el libro de Hechos. Usted sabrá que el apóstol Pablo conocía a Jehová, conocía al Dios de los hebreos. Pues él es hebreo, él había sido enseñado por uno de los mejores maestros de ese tiempo, que era Gamaliel. Dice la Biblia que Pablo tenía conocimiento, él no era una persona que no sabía, él sabía, pero lo que a Pablo le faltaba es tener una experiencia con Jesucristo. Y esta experiencia es la que cuenta él durante 3 ocasiones en el libro de Hechos de los Apóstoles.
lo dice el capítulo 9, el capítulo 22 y el capítulo 26. Es decir, que Pablo tuvo tal experiencia, aunque tenía conocimiento, pero le faltaba la experiencia con Jesucristo, y la experiencia con Jesucristo lo cambió todo. Y es lo que a nosotros nos falta, hermano. A muchos de nosotros tenemos conocimiento, tenemos años de ser cristianos, sabemos Biblia, tenemos privilegio, cantamos bien, tocamos algún instrumento, tenemos algún don, pero lo que nos falta es tener esa experiencia con Jesucristo, al punto que las cosas que vamos a leer ya no las miramos igual. Las cosas que vamos a escuchar ya no las escuchamos igual. Esto fue lo que le sucedió al apóstol Pablo. Eso fue lo que el apóstol Pablo podía experimentar. De eso habló en la sinagoga. Y la reacción que tuvieron al oír a semejante hombre, porque a Pablo lo conocían, definitivamente a Pablo lo conocían, porque usted sabe que antes de ser cristiano, antes de conocer a Cristo, él era un perseguidor de la iglesia. Eso lo vimos durante ya algunos meses atrás. Ahora, ¿cuál fue la reacción que tuvieron en ese lugar? Estamos nosotros estudiando una sinagoga en Antioquía de Pisidia. Es un lugar. Estamos estudiando en la ocasión cuando a Pablo se le dio el privilegio de hablar en medio de maestros de la palabra, de la Torá, en medio de personas con conocimiento. Y Pablo pues no dejó de aprovechar ese momento para poder hablar de la gracia salvadora que tenemos por medio de Jesucristo. Ok, vamos nosotros a ver algunos versículos. Vamos a irnos versículo por versículo. En el versículo número 42 dice, miren la reacción. Lo voy a leer todo, porque son 5 versos, y después voy a tratar de separar versículo por versículo según lo que puedo pensar yo, para poder sacar algunas enseñanzas en este estudio del libro de Hechos, en la reacción que las personas tienen o tuvieron al escuchar a Pablo hablar. Ahora, a esta noche nosotros le hemos llamado, los gentiles, porque es aquí cuando ya Pablo determina y cuando el Espíritu Santo nos deja escrito que iba Pablo a incursionar y dedicarse a tiempo completo a la gentilidad. Es decir, que iba a dedicar toda su vida a predicar el evangelio a los gentiles. Ok, dice la Biblia en el versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Verso 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos vamos a los gentiles. Qué interesante estos pasajes. Es muy interesante. Vamos a tratar de ver el versículo 42 primero. Dice: cuando salieron ellos de la sinagoga, es decir, después de que habló Pablo, lo que Dios había hecho desde ¿qué? Creo que habló desde el rey David, versículo 22. Habló desde cuando estaban ellos en Egipto, desierto, Canaán, y de ahí se viene David y viene hablando de la manifestación de Dios en la antigüedad, y también habla de la manifestación de Dios en el presente por medio de Jesucristo y de la resurrección que Dios le dio a Jesucristo para el conocimiento nuestro de la gracia salvadora en él. Y cuando oyeron eso, la reacción fue la siguiente. Dice el versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga,
los judíos, perdón, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen estas cosas. Ok, como primer punto, vamos a analizar que lo primero que fueron llamados fueron los gentiles. Tal vez no fueron llamados, tal vez vamos a escribirles que mayor interés esto lo dice el versículo 42. Es decir, que el mayor interés que Pablo encontró fue con los gentiles. Ahora, me voy a parar un poco acá, porque le tengo que explicar algo. Primero quiero decirle que según el verso 42 y 43, unos les rogaban, porque eso dice la Biblia, eso es lo que está diciendo acá. Dice, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen estas cosas. Es decir, que los gentiles demostraron como un mayor interés por oír, por saber y conocer que los propios judíos. Nótese por qué razón al final en el verso 46 dice nos vamos con los gentiles. Porque el mayor interés que al menos la Biblia lo muestra en el versículo 42 del capítulo 13 del libro de Hechos eran de los gentiles. Pero dice la Biblia que estaban en la sinagoga de los judíos. Pero los que estaban pidiendo, la palabra que la Biblia menciona es rogando. En otras versiones dice suplicando. Dice que cuando ellos salieron de la sinagoga de los judíos, los que se les acercaron para rogarles que el próximo sábado o el próximo día de reposo siguieran hablando de esto, eran los que nunca pensaron que podrían tener interés en Dios. Claro, venimos viendo a la gentilidad desde el capítulo 10 del libro de Hechos. O sea, no es la primera vez que vemos que los gentiles se tienen interés. Pero nótese, por favor, note que la Biblia menciona que en el lugar en donde menos se pensó que hubieran tenido ellos el interés es precisamente en una sinagoga. Ahora, ¿qué es lo que le trato de explicar? ¿Que ellos fueron a la sinagoga? No, lo que trato de explicarte es de que ese es el trabajo divino. El trabajo divino es levantar lo que otros botan. Es usar lo que otros desechan. La Biblia dice que Él no vino por los sanos, sino vino por los enfermos. La Biblia dice que Él no vino por los justos, sino que vino por los pecadores. 1 Corintios dice que lo vil del mundo y lo menospreciado Dios escogió. Probablemente usted escoja lo mejor para representarle a usted. Probablemente usted escoja al más prudente, más sabio, más hermoso para poder estar cerca de usted. Usted jamás escogería a lo vil de su cuadra. Usted jamás escogería lo que otros desprecian. Pero mire qué diferente es Dios. Que aquí Dios escoge lo vil, lo menospreciado, lo débil, lo enfermo, el pecador. Él escoge el fornicario. Él escoge lo que el mundo puede desechar. Ahora, ¿por qué es impresionante esto? Yo me imagino que esto impresionó a Dios. Hermano, mire, no le estoy hablando cosas que no sean de la Biblia. Mire, si no mire usted en el Evangelio, dice que Jesús iba caminando y una mujer sirofenicia. Una mujer cananea, pues. Lucas dice que era sirofenicia, pero era una mujer cananea. Jesús caminando y una mujer cananea se le acercó. Fue la mujer que le dijo, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Es decir que Jesús al ver eso se impresionó. ¿Por qué digo que se impresionó? Por lo que Jesús no solamente dijo, sino por lo que Jesús hizo. Ahora, ¿por qué digo yo que le impresionó por lo que hizo? Porque Jesús no vino sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, que esta mujer era gentil. Aún tenía que morir Cristo
aún tenía que resucitar Cristo, aún tenía que ser levantado el apóstol Pedro y tenía que ir a la casa de Cornelio y después tenía que manifestarse el apóstol Pablo para que se dijese públicamente, bíblicamente, el evangelio se abrió a la gentilidad. Porque vemos en el capítulo número 11, el libro de Hechos, que se maravillaron, dice el capítulo 11, dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Pero en el tiempo de Cristo, Él solo había venido por los hebreos. Él solo había venido por las ovejas de la casa de Israel. Él solo estaba sanando a hebreos, solo estaba liberando a los judíos, solo estaba alimentando a los hebreos, a los judíos. Pero esta mujer no era judía, no era hebrea, pero alcanzó el poder de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús mismo se impresionó de su fe. Jesús mismo se impresionó de la actitud de esta gentil que ni siquiera en los lugares judíos, hebreos que yo he ido, ni siquiera tienen ni la mitad de la fe que tiene esta gentil. Entonces cuando nosotros vemos en el capítulo 13, versículo 42, que el mayor interés era de los gentiles, obviamente Dios se impresionó cómo los que pensamos nosotros que no pueden ser usados por Dios, Dios los usa. Ahora, ¿cuál es la aplicación a nuestra vida? Mire, porque como evangelista, como alguien que conoce la necesidad de compartir el amor de Jesucristo, yo tengo que buscarle una aplicación para usted. Es decir, eso es un libro, eso es un tiempo de estudio. Pero no puedo evitar aplicarlo a mi vida y a su vida y enseñarle cómo podemos aplicar esto a nosotros. Y la manera en cómo lo podemos aplicar es fácil. Hay áreas en tu vida que tú crees que Dios no puede usar. Sí, esas áreas que te dan asco, te dan miedo, te dan ñáñaras, hablarlas. Es decir, esas áreas de tu vida que no hablas ni siquiera con tu almohada porque te da vergüenza. Te da vergüenza porque es muy sucio, porque es algo muy detestable. Ay, no, qué pena. Algo así éramos nosotros para los judíos. Nosotros nos llamaban perrillos. Era una vergüenza, algo inmundo que un hebreo comiera con un gentil, entre otras cosas. Entonces yo lo que veo aquí en nuestra vida es que Dios puede usar y Dios va a usar cualquier área de nuestra vida, por muy sucia que sea, una vez reconozca a Cristo, una vez tu área reconozca que es Jesucristo el que tiene enfrente, una vez la gentilidad reconoció que el mensaje que estaba oyendo era de vida eterna, Dios lo puede usar, Dios lo puede levantar, Dios lo puede restaurar, Dios lo puede poner como lumbrera a las naciones. Por esa razón, dice la Biblia, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso de buena gana me gloriaré en mis debilidades. Porque allí reposa el poder de Cristo. ¿En dónde? En las debilidades. O sea, es decir que el poder se esconde cuando nuestra debilidad es expuesta y conoce a Jesucristo. Esto es lo que pasó aquí. Vemos a un grupo gentil rogando. Cuando tu área sexual que te lastima, que te afecta, cuando tu área económica que te lastima, que te afecta, cuando tu carácter, tu alma, cuando tus pensamientos, cuando qué sé yo, cualquier área que nosotros podamos tener, lo rendimos a Cristo, hermano. Aunque la gente piense, no, este jamás va a cambiar, este jamás va a ser usado por Dios, esta nunca va a ser transformada. ¿Cómo vas a creer que va a estar predicando en un altar? No, hombre, si es ignorante, no, hombre, si pecadoraza, no, mentirosazo, qué débil, fracasado, lo que sea, hermano. Si lo rendimos a Cristo, se potencializa al punto que podemos ser usados por Dios. Entonces en el versículo número 42 vemos que el mayor interés era de los gentiles, dándonos a nosotros la enseñanza increíble de que nosotros Dios usa
lo que no pensamos, lo impensable. ¿Quién iba a pensar, hermanos amados, que los gentiles iban a alcanzar salvación? ¿Quién iba a pensar que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob iba a alcanzarnos a nosotros, no teniendo nosotros ninguna línea genética pura, hermano? No, que tenemos una mezcla entre mayas, entre aztecas, entre españoles y una mezcla, hermano. Y dice la Biblia que Noé era perfecto en su genética. Es decir, que nosotros, hermanos, estamos tomados en cuenta por pura misericordia. Por esto lo podemos ver acá, que cuando Dios obviamente vio la actitud de la gentilidad, trajo como resultado, lo que yo le digo, es que las actitudes que tú tengas hoy va a determinar lo que viene mañana. La actitud que tú ahora presentes delante de cualquier situación, eso va a ser determinante para la decisión que Dios tome mañana. Vuelvo a la carga. La actitud y la determinación y la decisión que tú tomes hoy en el presente va a ejecutar la orden que Dios haga mañana. Ok, número 43 dice: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían que perseverasen en la gracia de Dios. Ok, número 2, que es digno de considerar: perseverar, que perseverasen. Interesante ver que mientras que unos, los gentiles, les rogaban a Pablo y a Bernabé que hablaran la próxima semana de esto, otros seguían a Pablo y a Bernabé. Es interesante. Imagínense qué glorioso. Yo me imagino lo que ha de sentir Pablo, lo que sintió Pablo y Bernabé en ese momento. Después de estar en la sinagoga, le dieron el tiempo, Pablo se echa su discurso. Y lejos de apedrearlo como a Esteban, porque a Esteban en un discurso, ¿se acuerda usted? Delante de los ¿qué? Por decirlo así, delante del Sanedrín, delante de los de la sinagoga, de los líderes, lo apedrearon, murió Esteban. Me recuerdo del apóstol Pedro, que también delante de los líderes se lo llevaron a preso varias veces, lo querían matar. Pero imagínense el apóstol Pablo en su primer viaje misionero. Solo imagínense qué gloria esa. Después de hablar en la sinagoga, después de disertar el evangelio, la gracia salvadora en Jesucristo, al terminar, cuando sale, un grupo de gentiles rogándole: por favor, Pablo, el próximo día de reposo, por favor, vuélvenos a hablar de esto, toca este tema, queremos. Y Pablo, eran gentiles. Y en lo que vamos a hablar, no importa. Y caminando, cuando se dieron cuenta, un grupo de judíos siguiéndolos. O sea, imagínense qué gloria, hermano. Qué gloria. Ahora, con los predicadores, cuando se bajan del púlpito, uno ya no quiere ni saludarlos porque quiere que se vaya rápido, quiere que termine rápido el tema. ¿Cómo es de irónico, hermano? Ay, no, hombre. Permiso. Ahora, permítame la guitarra, por favor, un momento. Aquí nosotros estamos viendo que Pablo, a los que estaban siguiéndolos, no eran personas que no conocían de la gracia de Jesucristo. Es decir, que Pablo no los estaba evangelizando, pues. A ellos, Pablo les dio una exhortación. De hecho, la Biblia dice que los estaban persuadiendo. ¿A qué? Persuadir. Los estaba invitando, les estaba aconsejando, les estaban diciendo a ellos, les estaba diciendo que ellos perseverasen. ¿Cómo así, hermano? No le logro entender todavía. Ok, ahorita me va a entender. Hermano, cuando uno viene a Cristo, o cuando uno se entrega a esta gracia salvadora por medio de Jesucristo,
uno se da cuenta que las cosas no son como las que uno tenía costumbre hacer. Por ejemplo, uno tenía la costumbre de que cuando uno le gritaban, uno gritaba más fuerte. Ahora aquí, en la gracia de Cristo, en el Evangelio, uno no debe de hacer eso. Uno no debe tener esa actitud que tenía antes. O cuando te hacían algo que te lastimaba, tú no te dejabas. Es decir, que en el camino antiguo, antes de venir a la gracia salvadora, antes de aceptar a Jesucristo, antes de acercarte a Jesucristo, cuando te decían algo y te lastimaban, tú en lugar de poner la otra mejilla, dabas tu caratazo. O sea, no me dejo. Yo no me dejo. Por eso a mí no me cuque, porque yo sí no me dejo. Es decir, las cosas ya no son como antes. Aquí no puedes hacer eso. Aquí la Biblia te dice vencer lo malo con lo bueno. Aquí la Biblia te dice poner la otra mejilla. Aquí la Biblia te dice mansedumbre. Bueno, en el otro, antes de estar en este mover de la gracia de Dios, tú para salirte de algunos problemas, ya sea en tu trabajo, con tu esposo, con tus hijos, con tu novia, con tu novio, con tus padres, con quien sea, usabas un recurso que es uno de los más antiguos que hay, que es usar la mentira. Le quedaste mal a tu jefe, la mentira, me enfermé. Le quedaste mal a tu esposa, me robaron, no me pagaron, qué sé yo. A tus hijos, mañana, no pude hoy, y no es que no hayas podido, no quisiste, se te olvidó. Es decir, que ese mismo recurso usamos en la iglesia. ¿Por qué no viniste? Te dice el pastor, es que me enfermé, mentiroso. ¿Y por qué no? ¿Por qué no haces esto? Porque no puedo, y sí puedes. Es decir, que, hermano, el cambiarte de manera de caminar y de actuar y de pensar de aquí para acá, dígame si no es difícil, hermano. Es difícil porque aquí te toca que quedarte callado cuando te están hablando fuerte. Dice, cuente hasta 10 y tú vas por 500 y todavía sientes que ya te explotas. O te dicen por qué razón no fuiste, no hiciste, no diste, no vas o no tienes. Y se te ocurre una mentira que yo sé que te has pensado una mentira y dices, si digo esto me lo creen, queda calidad. Pero algo te dice, no, eso es mentira, eso no está bien. Eso no está bien. Ya no puede ser el mismo. Y decir la verdad. La verdad es esta. Es difícil. Hay gente que todavía yo tengo una persona, un conocido que cómo le ha costado vivir con la verdad. Siempre mentira. Porque el cambiar es difícil. El tener otra reacción es difícil. El cambiar o iniciar tu camino en la gracia es muy difícil. Pero ¿sabe qué es más difícil? Mantenerse. Sí. El mantenerse, eso es más difícil. Yo siempre he pensado, mire hermano, que el levantarse de una caída es bien difícil. El levantarse de una caída es difícil. Pero el mantenerse de pie es aún más difícil. ¿Quiere decir que usted está denigrando a los que caen y se levantan? No, yo soy uno de ellos. Ahora, el que nunca ha caído, yo no sé si se podría levantar, hermano. O sea, es saber. Pero el que se cayó y se levantó ya probó que Dios le ha dado la fuerza para levantarse. Pero lo más difícil es mantenerse, hermano. Por eso la Biblia dice en el libro de Juan, apartaos de mí. Yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Y apartaos de mí nada podéis hacer. Es decir, que ellos tenían que perseverar. Aquí Pablo les está diciendo a ellos, manténganse, no se aparten. Hermano, ¿cómo cuesta perseverar en la oración? ¿Cómo cuesta perseverar? Porque iniciar, hermano, miren, el 1 de enero, los gimnasios se llenan. Bueno, no sé si se llenan, pero sí sé que los gimnasios, Escandinavia, Gym y todos los fitness y todos, se llenan. Este año sí hacemos ejercicio. Usted mira a las 5 de la mañana aquel montón de gente trotando en bicicleta, haciendo pesos y todo. Ya para este mes de junio, menos de la mitad. ¿Por qué? Porque es que el iniciar no es tan difícil. Yo te puedo decir ahorita, hermano, hoy vamos a iniciar ayuno. ¿Y cuántos días? 5 días. Hoy todo el mundo inicia.
pero dentro de 2 días ya no están todos. Es que lo más difícil es perseverar. Es lo que Pablo les está diciendo a ellos. Hermano, miren, ustedes ya iniciaron en la gracia. Eso no lo estoy diciendo yo. La Biblia dice, mire, dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándole les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Es decir, que siguieran, que continuaran, que no abandonaran, que no abortaran, hermano. Eso es lo que yo quiero decirte a ti como una aplicación a tu vida. El mensaje no es que inicies, porque ya eres pueblo de Dios, ya eres hijo de Dios. El que tengas la actitud de hijo siempre, eso es lo más difícil. Eso no lo logró el pródigo, pues, hombre. El pródigo era hijo y ahí andaba, pero en algún momento tuvo actitudes que lo alejaron de papá. Y eso es lo que muchas veces nosotros no nos ponemos a pensar. Que el punto no es, hermano, iniciar, porque nosotros juzgamos mucho a los que recién convertidos. Ese está iniciando su camino. Ellos son bebés espirituales, hermanos. Pero no saben de que uno de qué rato dejó de perseverar en la consagración. Ahora ya no te consagras. Ahora ya no lees la Biblia. Ahora ya no ayunas. Ahora ya no haces actos de misericordia. Ya no tienes ese lino fino, limpio y resplandeciente. Ahora ya no tienes esa comunión con los santos. Ahora ya no tienes ese deseo de compartir a Jesucristo. Ahora te mueve solamente un privilegio. Ahora solamente te mueve una congregación. Ahora solamente te mueve la iglesia. Pero en esencia solo no te mueve el deseo de leer la Biblia. ¿En qué momento dejaste de perseverar? Entonces nosotros en la gracia, esto lo dice el versículo 43. Y perdón que me esté tomando unos minutos, hermano, para poder explicarle, porque esas son las actitudes que él encontró cuando salió de la sinagoga, después de hablar, de dar su tema, después de que nosotros nos predica el Espíritu todos los días cuando vamos al culto, la palabra, ¿qué actitud tenemos? Tenemos una actitud de suplicar, querer más de Dios. Es que mire, hermano, le voy a decir una cosa, el mayor interés, ¿sabe qué es lo normal en nuestro cuerpo físico? Es que en un momento de 1 hora usted va a tener hambre. O sea, usted no tiene que tomar una medicina para que le dé hambre. Si usted tiene que tomar una medicina para que le dé hambre, significa que usted no está normal o usted no está bien. Porque su cuerpo físico a cierto tiempo determinado le va a decir, tengo hambre. Y la manera en cómo le va a decir, bueno, le va a chillar las tripas, como dije en mi tierra. O sea, normalmente usted va a tener apetito. Y cuando hay algo que usted siente que sí le sirve, usted quiere más. Es obvio, cuando algo no le cae bien, usted dice, ya no vuelvo a comer eso. Pues en la vida espiritual es lo mismo. Cuando nosotros estamos con una salud espiritual normal y sana, valga redundancia, llega un momento en donde vamos a tener hambre de Él. Hambre de su palabra, hambre de su conocimiento. Cuando dejamos de tener hambre de esto, es porque estamos enfermos. Es porque algo sucede. Esto fue lo que pudiéramos nosotros aprender de la gentilidad que ellos espiritualmente estaban en un nivel que muchos judíos no lo tenían. Hay gente que ya ni quiere, fíjate, pues ¿cómo es eso? Va? Hay gente que ya no quiere escuchar al pastor más de 40 minutos o 30 minutos y ya están viendo la hora y va a ver el reloj. ¿No será que ahí hay alguna enfermedad espiritual? Porque lo normal sería que tú te sientes a comer en la mesa y que te comas todo. Pero cuando tú dices, no quiero, solo quiero esto, algo sucede. No estoy diciendo de que sea siempre algo malo, pero algo sucede, no es normal. Ahora, vamos a avanzar porque se me va a agarrar, ya no tengo mucho tiempo, pero igual le voy a explicar. Versículo 44. Al siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Ahora, en la tercera parte, casi toda
la ciudad. Ahora, esto lo dice el versículo 44. Ahora, mire, hermano, esto es interesante porque imagínese usted que Pablo y Bernabé estaban en la sinagoga, porque el siguiente día de reposo, dice el verso 44, se juntó casi toda la ciudad. Ahora, esto es lo que está sucediendo ahora. Todos los domingos, casi todos los domingos y casi todos los días, todo el mundo tiene palabra. Es decir, estamos viviendo en un tiempo, hermano, en donde usted enciende el televisor y hay canales locales cristianos, donde hay mensaje de Dios. Usted enciende su computadora y en cualquier red social usted va a encontrar mensajes de palabra de Dios. Usted va a encender su radio y usted va a encontrar mensajes, palabra de Dios. Y usted va a pasar caminando por una cuadra a comprar a la tienda y va a encontrar una iglesia donde haya mensajes, palabra de Dios. Y usted va a caminar por la zona X y va a encontrar pancartas o anuncios con mensajes, palabra de Dios. Es decir, que no creo que haya mucha gente en el planeta Tierra que pueda decir nosotros, pues no tenemos palabra de Dios. No tenemos acceso a la palabra de Dios. Pero ¿cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? Seguir yendo a predicar la palabra. Hermano, tenemos un montón de doctrinas, un montón de versiones de la Biblia. Tenemos muchísimos recursos para poder estudiar la palabra. Libros cristianos, una barbaridad. Pero ¿sabe lo que la gente no tiene ahora? O lo que la gente necesita. Tanto palabra, pues yo creo que no tanta palabra. Yo creo que lo que la gente necesita es ver la palabra en nuestras vidas. Ver testimonio de la palabra. Porque pararme en una esquina y decir y gritar con un megáfono, hermanos, la Biblia dice amad al prójimo como a nosotros mismos. Hay gente que no conoce a Cristo y que sabe ese verso. Y cuando lo oyen de mí no les va a impactar, pero lo que les va a impactar es la palabra vivida por mí. Es la palabra que tú sabes, la cual estás viviendo. Yo creo que eso es lo que trata de explicarnos el Espíritu. Porque, hermano, muy pocas naciones, muy pocos lugares en el planeta no tienen acceso a la palabra. Biblias en diferentes idiomas, en diferentes dialectos, traducciones de todo tipo. Pero lo que creo que está escaseando ahora es la vivencia de la palabra. Y eso creo que fue lo que determinó que la gente se quisiera agolpar con el apóstol, escucharle hablar, porque su actitud no era solamente decir, hermano, tenemos que ser piadosos, misericordiosos, bondadosos, tenemos que hacer el bien, tenemos que pagar bien por mal, no paguemos mal por mal, destruir o deshacer o combatir o vencer lo malo con lo bueno. Es decir, que no son solo palabras. De hecho, una de las cosas impresionantes que vivieron en Antioquía es de que a los cristianos se les dijo cristianos por primera vez. Fíjese usted, el apodo que les pusieron a los cristianos, ¿sabe cuál fue? Cristianos. Fue un apodo. En Antioquía, eso lo dice la Biblia. Fue el lugar, capítulo 11, fue el lugar, de Hechos, fue el lugar en donde por primera vez a los cristianos les dijeron cristianos. ¿Por qué cree usted? ¿Por qué cree usted que los cristianos les dijeron a cristianos por primera vez? Porque se parecían a la doctrina de Cristo. Porque se parecía a lo que Cristo había enseñado. Porque su actitud era una actitud similar a lo que Cristo decía, a lo que la palabra les decía. Pero ¿sabe cómo nos dicen ahora nosotros? Y hacemos hasta broma de esto. Sí, hermano, hacemos hasta broma de eso. ¿Sabe cómo nos dicen a nosotros? Panderetas. ¿Y sabe por qué? Porque solo bulla somos. Aleluya. Ahí viene el aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué no dicen aleluya? Porque solo nos oyen decir aleluya, 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 gloria a Dios. Pero nuestra actitud, qué bueno fuera que nos dijeran, ahí viene el misericordioso, ahí viene el piadoso, ahí viene el bondadoso, ahí viene el ayudador, ahí viene el humilde, ahí viene el compasivo, ahí viene el... No. Pero panderetas, hermano. Aleluya, hermano. Y la gente se ríe.
No me importa que me digan aleluya. No me importa que me digan pandereta. Vergüenza nos debería de dar a nosotros. Mejor que nos digan misericordio. Ahí viene, como le dijeron a Bernabé, ahí viene el hijo de la consolación. Entonces, ¿qué es lo que trato de explicar? Que la ciudad no solamente oía, sino que veía. Sino que veía. Hace unos años atrás, donde yo me iba a vivir, me enseñaron en donde yo vivía que tenía que visitar a mis vecinos y compartirles y decirles que yo era cristiano. Y tocar la puerta y decirle, miren, yo le bendiga, le saludo a Julio González, solo quiero compartirle, yo vivo en esta casa, soy nuevo aquí en esta cuadra y bueno, yo quería presentarme para que usted sepa que puede contar conmigo en cualquier necesidad que usted tenga. No vengo a pedirle trabajo, al contrario, vengo yo a ofrecerme para ayudarle en cualquier situación que usted tenga. Conozco a Jesucristo y me siento bien al hacer esto. Que Dios le bendiga. Sabe que cuando usted necesite una oración, y lo hacía por dos razones. Una, para cerrar la puerta al pecado. Por si había una hija del diablo, una filistea, una Dalila, ya, este es cristiano, mejor no. Y dos, para que pudiera llevar el evangelio a las personas. Pero ¿sabe qué pasa ahora? Ahora la gente no sabe que somos cristianos a los vecinos. Más bien, nosotros pasamos y no saludamos. Ellos en su mundo, yo en mi mundo. Yo, aleluya, gloria a Dios, pandereta. Y ellos, pecadores, mundanos, terrenales. Yo sí soy salvo y soy bien consagrado. No, hermano. La gente está esperando ver, porque ya oye palabra. Y quiere ver palabra. Ok. Número 4. Dice la Biblia en el versículo número 45. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Ajala, mire, hermano. La importancia era la gente. Eso lo dice el versículo 45. Creo que es el 45, hermano. Sí. Qué interesante. Pablo se presentó, bueno, mejor dicho, salió de la sinagoga y un grupo de gentiles le rogaban diciendo, Pablo, por favor, síguenos enseñando de esto, la actitud correcta. La actitud correcta. Número 2. También vio a algunos judíos, prosélitos piadosos, que lo andaban siguiendo, y Pablo caminando y ellos siguiéndolo, porque estaban necesitados de querer saber más, y a ellos Pablo les da otra exhortación, les dice, ¿saben qué? Ustedes lo que necesitan es perseverar. Así como están siguiéndonos, perseveren. Así como tú estás siguiendo a la iglesia, perseveren en la oración. Así como tú estás yendo todos los domingos con tu Biblia abajo el brazo, tienes que perseverar en la consagración. No solo te consagres solo cuando estás en la iglesia, aleluya, gloria a Dios. Casi uno hace eso, hermano. Y la gente pues está necesitada de ver palabra, de oír palabra, pero en tus actitudes. Y número 3, dice la Biblia, número 4, perdón, dice la Biblia que había al final, después de que se juntó un montón de gente en la ciudad y todo, había un grupo de judíos que estaban celosos. Fíjate qué interesante esto, estaban celosos. ¿Pero por qué estaban celosos? Por la gente, viendo la muchedumbre de gente. Entonces aquí hay dos cosas que tenemos que analizar. La primera, hermano, la primera es lo que les importaba, lo importante. Lo importante. ¿Qué era lo importante para ellos? ¿Qué era lo importante para ellos? La gente. ¿Usted sabía que hay mucha gente, o muchas iglesias, o muchos de nosotros, que lo importante son las personas? No es el alma. Cuando estoy hablando de las personas me refiero a un evangelio humanista, pues, hermano, que te doy comida, te doy vestido, pero realmente tu alma no importa cómo esté, pero yo me siento bien porque te estoy yendo a dar comida. Todos los domingos en la noche te voy a dar comida. Todos los domingos voy a darte un vestido y yo por eso hago una buena obra. No, hermano, no. Lo importante es el alma.
Lo importante es de qué sirve al hombre ganar todo el mundo si el alma se pierde. ¿De qué sirve que usted le dé los mejores viandas? No estoy diciendo que no sea bueno, yo mismo voy a regalar comida. Pero lo más importante no es lo que le vamos a vestir, lo que le vamos a dar de comida. Lo importante es de que haya transformación en su corazón, en su alma, que lleven la semejanza de Cristo dentro. ¿Qué es lo que puedo ver yo aquí? Que lo importante era la gente para estas personas. Y hermano, mire, le quiero decir esto y ojalá que con oído circuncidado usted escuche esto. En el marketing, en lo que son los negocios, lo importante es la gente. Yo tengo un negocio. ¿Por qué cree usted que hay personas que dicen, bueno, yo tengo un negocio, ¿cómo lo puedo hacer que mi negocio se venda más, que haya que traer gente? ¿Sabe qué hace algunas locales, algunas empresas, algunos negocios? Dan a 2 por 1. Eso hace que llegue la gente. O regalan cosas. Y eso hace que la gente llegue. Pero los negocios saben de que cada persona que llegue a su local, aunque se le regale una palangana, esa persona está viendo lo que vende. Y a la hora que se vaya a su casa, ella es una publicidad para el negocio. Al punto que cuando alguien diga, ¿dónde venderán palanganas? Ah, palanganas venden allá, me regalaron una voz. Pero también venden palanganas, venden tijeras, venden calcomanías, venden camisetas, venden pañales, venden leche. Usted es una publicidad para ellos. Pero ¿cómo lo lograron? Lo lograron ofreciéndole algo que usted quería. A otros no se dan cuenta, pero están siendo traídos a base de ofrecerte algo que tú quieres o necesitas. ¿Por qué cree que en los puertos las granizadas y todo lo que es frío tiene tanta popularidad? Porque eso lo necesita uno en ese momento. Y sabe la manera en que las iglesias trabajan, muchas iglesias trabajan bajo ese mismo concepto. Yo le voy a la gente lo que necesita. ¿Y qué es lo que necesita? Necesita sentirse bien con Dios, pero también necesita que nadie se meta en sus vidas. Usted necesita ser cristiano, ¿verdad? Usted necesita llamarse cristiano. Ok, bueno, véngase para acá. Aquí usted va a tener el título de cristiano. Y le voy a dejar que lea la Biblia y que predique. Pero también sé que usted necesita paz. Usted lo que quiere es que nadie se meta en su vida, que en su pecado. Que no me meta yo en cómo usted está dirigiendo su vida, sus hijos, su matrimonio, su noviazgo, su negocio. Usted eso es lo que quiere, ¿verdad? Sí, porque eso no se lo ofrecen allá. Yo se lo ofrezco. Entonces, ¿qué hace usted? Se va a aquel montón de gente para donde les están dando algo que necesitan. Una manera de que yo demuestre que me interesa la gente, pero donde se confronta, yo no necesito eso. Donde se apela, donde se encara, donde se señala el pecado, no es muy popular. Entonces, estos judíos, pareciera que eso era lo que ellos estaban pensando, la gente. Fíjese que no se enojaron por la doctrina. Ellos no se enojaron por la doctrina. Al menos la Biblia no dice doctrina. La Biblia dice que tuvieron celos al ver la gente. Es decir, que a ellos les interesaba lo natural, lo terrenal, lo que se ve, los cambios internos, la consagración, la transformación, el perdón, la misericordia, la piedad, la transparencia, la verdad, la honestidad. Eso no le importa. Lo que les importaba es la gente, la muchedumbre de gente que estaba siguiéndolos a ellos. Eso los molestó al punto, y aquí viene la otra parte, al punto que contradecían las enseñanzas de Pablo, blasfemando. Una persona me dijo una vez a mí, hermano, le voy a contar algo, ¿qué? Le voy a contar un chiste. Una vez, fíjese que me puse a orar y yo empecé a decir, Rambo saca la bazuca, Rambo saca la bazuca, Rambo saca la bazuca. Yo no entendía. ¿Y sabe lo que me estaba diciendo? Estaba bromeando de las lenguas. Hasta me dijo, no se da cuenta, estoy hablando lenguas, Rambo saca la bazuca, Rambo saca la bazuca. Yo dije, qué mala onda, ni sabe lo que está haciendo. Eso es lo que pasa.
Es decir, que cuando uno no entiende algo o no tiene el interés en eso, lo que generalmente hace es contradecir o burlarse de esas cosas. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí y termino con la quinta parte, que es la más, pues no es importante, todas son importantes, pero tal vez la que más le da sentido al título del tema. Después de esto, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase. Primero, el evangelio fue dado a los gentiles. Romanos capítulo 10, eso es lo que dice. Que la palabra fue dada primeramente a los hebreos, a los judíos. A ellos se les encomendó, así dice la Biblia, a ellos se les encomendó la palabra de Dios. Pero como ellos, Juan 1:12, no quisieron recibirla, no lo aceptaron, dice la Biblia que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿A qué me refiero? Pablo aquí dice en el versículo 46 que se fue a los gentiles. ¿Por qué se fue a los gentiles? Porque la actitud de los gentiles desde el 42, la actitud determinó al final lo que Dios proyectó para el futuro. Yo me pongo a pensar, porque era un montón de gente que estaba oyendo la palabra, pero solo un grupo de judíos o de hebreos, solo un grupo de hebreos pareciera que estaba en contra. Pero ¿por qué no tomaron esa decisión cuando apedrearon a Esteban? Eran más gente. O cuando metieron a Pedro en la cárcel, eran más gente. Pero ahora en un lugar, en Antioquía de Pisidia, en un lugar más lejano, resultó que ahí se toma la decisión de irse con los gentiles. ¿Y sabes lo que pasa? Yo siento que los gentiles se ganaron, por decirlo de una manera, un lugar. Y te quiero decir algo. Se ganaron un lugar. Hermano Julio, usted está equivocado, porque la salvación es por gracia y no por obra. Yo no estoy hablando de la salvación, hermano. Perdóname, pero yo no hablo de la salvación. En esta ocasión no hablo de salvación. Lo único que es gratuito es la salvación. Pero lo que sí no debes de dudar es que todo lo demás requiere esfuerzo, requiere trabajar, requiere consagración, requiere pedir. Porque si no, hermano, no habría diferencia para los que se esfuerzan y pasan de ser llamados a fieles, llamados, escogidos y fieles. Entonces, ¿qué es lo que quiero dejarte en tu corazón en esta hora? Bueno, 5 cosas, pero se resumen en una sola. Los gentiles representan eso que pensamos que Dios no puede usar de nosotros. La actitud que tenga respecto a eso va a determinar qué hará Dios en el futuro con esta situación, con esa área, con esto que naturalmente no puede funcionar y servir. Claro, vas a tener muchas batallas, muchos enfrentamientos, pero al final, si tú perseveras, si tú te mantienes, definitivamente vas a tener un lugar especial. Próximo domingo 24. Domingo 24 de julio. Vamos a estudiar el resto. Creo que es el 47 al 52. Hechos 47 al 52. Lo vamos a estudiar el próximo domingo. Aquí en Estudiemos Juntos. Que Dios te bendiga, tu hermano Julio González. Recuerda que esta semana pues tú tienes la elección de decidir cómo verla. Si verla una semana de dificultad y de derrota, o ver una semana de victoria y de oportunidad. Tú eres el que puede dirigir. Dios está siempre de tu lado. Aunque no lo sientas, aunque no lo creas,
o aunque no lo quieras. Él es fiel y verdadero, así es su nombre. Bendiciones abundantes.